El pueblo cubano sigue en pie de lucha. Bajo represión y apagón de internet, las protestas siguieron por segundo día consecutivo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los detenidos desde el día domingo podrían rondar el centenar, la mayoría sin localizar. Las protestas siguieron el día lunes. Si bien el bloqueo del internet de datos en toda la isla impidió que trascendieran los testimonios en redes sociales, como sí ocurrió el día domingo, cuando la explosión social se transmitió desde diversos lugares del país. No obstante, decenas de personas, sobre todo jóvenes, salieron a las calles coreando consignas contra la dictadura castrista. El día lunes, muchas de las principales arterias de la capital amanecieron fuertemente custodiadas por la policía. En algunas de ellas, desde el domingo en la noche se instalaron brigadas especiales. En zonas céntricas de la ciudad, se pudo comprobar el despliegue de tropas especiales en los alrededores del Capitolio, donde ya había mayor despliegue en la Plaza de la Revolución, otro de los sitios con fuerte vigilancia. Durante la mañana, alrededor de esas zonas había mucha circulación de camiones con tropas, mientras que era manifiesta la presencia policial en la zona del Boulevard de San Rafael. Detrás del Teatro Martí estaba parqueada una guagua con boinas negras, según se pudo comprobar. El ambiente en La Habana era tenso, si bien la presencia policial y militar había disminuido en comparación con el domingo. No obstante, según reportes de varios testigos, hay agentes acuartelados en centros de trabajos y sedes del Partido Comunista. Además, los habaneros consideran que hay mucho movimiento de militares vestidos de civil, haciéndose pasar por personas comunes. Associated Press corroboró en un reporte desde La Habana que esa ciudad amaneció el día lunes con fuerte custodia y con el servicio de internet móvil cortado. La agencia notificó que dos de sus reporteros fueron agredidos el día domingo por simpatizantes del oficialismo. Estos, indicó el reporte, rompieron los equipos de un camarógrafo y la policía golpeó a un fotógrafo hiriéndole en la nariz y los ojos. Actualmente se encuentra hospitalizado sin peligro, explicó en referencia al fotógrafo español Ramón Espinosa, golpeado mientras hacía su trabajo de cobertura de los sucesos. Diversas denuncias desde Cuba refirieron que las Fuerzas Armadas habían llamado a filas a sus reservas. El movimiento San Isidro denunció en Twitter que están amenazando a los jóvenes de servicio militar obligatorio con quitarles la carrera universitaria si no salen a reprimir en cuanto se les necesite. Aunque no hay cifras oficiales sobre la cantidad de detenidos que dejaron las protestas y la represión en su contra, poco a poco van saliendo en redes sociales denuncias sobre activistas y ciudadanos con paradero desconocido. Sobre este particular, la secretaria asistente del Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Julie Chong, escribió en Twitter: la violencia y las detenciones de los manifestantes cubanos y las desapariciones de activistas independientes, incluyendo a Coco Fariñas, José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros, nos recuerda que los cubanos pagan caro por la libertad y la dignidad. Exigimos su liberación inmediata. Tenemos conocimiento de que existen heridos, detenidos y personas cuyo paradero se ignora en la actualidad. Y Díaz-Canel, el actual jefe de la dictadura cubana, ha decidido enfrentar las manifestaciones pacíficas con violencia y represión, dijo José Miguel Vivianco, director ejecutivo de Human Rights Watch Américas. Mientras tanto, el tardocastrismo camino a la perdición. El títere castrista tuvo un acto fallido delictivo, típico alarde de Pedro Navaja, que grita para espantar el pánico, haciéndose un Nicolás Ceausescu. Tendrán que pasar por encima de nosotros. La orden de combate está dada. A la calle de los revolucionarios. Un jefe de Estado llamando a la guerra es crimen de lesa humanidad. La dictadura debe ser sustituida por un gobierno provisional de carácter enteramente civil, que normalice el país y celebre elecciones generales en un plazo no mayor a un año. Fidel Castro, mayo de 1958. A menos de 3 meses de la jubilación de Raúl Castro, grupos de cubanos empobrecidos y hartos de padecer hambre de comida y medicinas, dejaron en evidencia la casta verde oliva y enguayaberada, dependiente absoluta de Estados Unidos, a un Díaz-Canel, emulando a Nicolás Ceausescu, al ministro del Interior, a la Unión Europea y a quienes del exilio llaman carneros a sus hermanos en la isla, pero abrieron una excepcional oportunidad para la oposición democrática. Los brotes de rabia popular en Cuba
obedece a la incapacidad crónica del comunismo de compadres para satisfacer necesidades básicas de la población. Aunque Díaz-Canel, acobardado por la magnitud de las protestas, intentó dividir a los manifestantes entre contrarrevolucionarios, revolucionarios y gente normal, atribuyendo a los primeros ser mercenarios de Estados Unidos, cuando los principales soldados de la fortuna de Washington en la isla son los dirigentes que no pueden vivir sin administrar las remesas y las recargas telefónicas de la generosa emigración cubana. El títere tuvo un acto fallido delictivo, típico alarde de Pedro Navaja que grita para espantar el pánico, haciéndose un Nicolás Ceausescu. Tendrán que pasar por encima de nosotros. La orden de combate está dada. A la calle de los revolucionarios. Un jefe de Estado llamando a la guerra es un crimen de lesa humanidad, agravado por el uso oportunista de un busto de José Martí en la escena del pataleo oficial. La pretensión de la casta verde oliva y enguayaberada es que unos hambrientos y enfermos disparen y agredan a otros famélicos y ellos mantenerse a salvo. Van a pretensión de los cuadros deformados por tantos años de sinrazón y cobardía y que se subordinan a generales sin guerra y obsesionados con los dólares americanos como Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Cualquier veleidad castrense de autogolpe de Estado está destinada al fracaso, porque la época de las dictaduras militares está superada en América Latina, donde Cuba es la excepción que confirma la regla y facilitaría la contundencia de Joe Biden, que ve a los militares cubanos cómodos en el control monopólico de la economía dolarizada, mientras los burócratas comunistas se desgastan día a día ante la rabia popular. Díaz-Canel dijo 4 verdades y media. Somos una dictadura, entre los manifestantes hay revolucionarios y buenas personas. Cobramos por los médicos que alquilamos en el extranjero. Los problemas económicos de Cuba se arrastran desde el periodo especial y no tenemos dinero para comprar vacunas contra el coronavirus. Por eso hemos desarrollado 5 candidatos inmunizadores, obviando que con dinero de Irán. El resto fue un sainete apurado con tintes de tragicomedia al casi pedir disculpas por interrumpir el descanso dominical de los cubanos. En un mismo acto, llamar criminales a quienes alentan a las protestas públicas en medio de una pandemia, cuando el desastre comunista obliga a los cubanos a concentrarse diariamente, incluidos fines de semana, durante horas para comprar alimentos básicos y medicinas. Y claro, Estados Unidos no podía faltar en la representación, como malvado reiterado, aunque el mandatario, que tiene memoria de gallo, obvió el apoyo decisivo de Estados Unidos al derribo de Fulgencio Batista y la generosidad antinorteamericana de Barack Obama, que se comió el cuento de Raúl Castro. Si tanto depende el tardocastrismo de la Casa Blanca, ¿por qué se desaprovechó el deshielo de Obama? De tardocastrismo, debía saber a estas alturas que, a diferencia de esos países capitalistas, siempre tan criticados por el discurso oficial, cuando un cubano vuelve a casa, intenta descansar, tras protestar legítimamente por sus derechos, encuentra que el refrigerador sigue sin llenarse, con la escasez de agua, y que sus padres no consiguen dormir porque carecen de medicamentos adecuados. La Unión Europea y los gobiernos del viejo continente se han quedado sin argumentos para seguir pasándole la mano por el lomo a los responsables de la desgracia de Cuba, amparándose en un diálogo crítico que el régimen tolera a cambio de que sigan dando dinero, pero que abre una zanja difícil de cerrar entre los cubanos y los europeos, cuya obligación principal pasa por apoyar la libertad y la democracia en la isla, como hizo en su reciente condena a las prácticas mafiosas de La Habana. Este 11 de julio queda marcado en la historia y abre una oportunidad única a la oposición democrática, que debe combinar la denuncia represiva con un programa de gobierno sensato y leal con la mayoría de los cubanos, hartos de engaños y aplazamientos, pero deseosos de saber cómo lo harían los opositores y qué ventajas reales y tangibles implica la democratización en la nación. La evidencia de la tragedia cubana ocurrió a menos de 3 meses de la jubilación del dictador Raúl Castro, anotándole en su factura política: el pueblo cubano ha despertado, aunque corten el internet, aunque aumenten la represión, el pueblo está en pie de lucha. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden
que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder seguir informando a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse en el siguiente informe.